Ok, pues gracias le damos a nuestro Señor Jesús, Yeshua, en hebreo, su precioso nombre, mis hermanos, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre que va a ser invocado en todo lugar, en toda la tierra, que ese nombre precioso ante el cual se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, para reconocer que solamente nuestro Señor Jesús, Yeshua, es Dios, solamente Él es Dios. Y vamos a ver dos preciosos atributos, dos atributos que están íntimamente ligados. Los dos se refieren aparentemente al mismo término en español y sería palabra o verbo, acción. Sin embargo, vamos a ver que en griego sí existe una diferencia. Remá y logos, en hebreo también remá y logos, aunque bueno, logos sabemos que es una palabra propiamente griega, ese logos correspondería con otra palabra en hebreo que es dabar y que significa precisamente la presencia o el atributo de Dios creando a través de la palabra o esa palabra creadora, esa palabra que insulfa o que sopla vida, porque Él es la vida precisamente. Vamos a ver estos dos preciosos atributos como no es que se intercalen y no es que se complemente uno al otro, simplemente son dos atributos que nos muestran a nuestro Señor Jesús, Yeshua, de una manera diferente, desde dos perspectivas diferentes, pero sabemos que siempre, siempre, absolutamente siempre nos van a presentar al mismo Dios, a la misma persona, al mismo Señor, el mismo nombre. Ese es nuestro Señor Jesús, ese es nuestro Señor Yeshua, ese es nuestro Dios al que adoramos, es nuestro Padre, es nuestro Señor a quien servimos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar en el versículo 48, el versículo 48 de Juan 12, están estas palabras y esta palabra. Vamos a ir explicando poco a poco a la luz de su preciosa palabra cuál es esa diferencia entre ambos términos, entre ambos atributos. Y dice la palabra de Dios, el que me rechaza y no recibe mis palabras, aquí sería rema, ¿sí? Tiene quien lo juzgue. Dos puntos y seguido. La palabra, aquí sería logos, que hablé. Ella lo juzgará en el día postrero. Aquí vemos en este versículo ambos atributos, mis palabras. Quien no recibe mis palabras remá, tiene quien lo juzgue. Y si se dan cuenta es la misma palabra. La misma palabra de Dios es la que juzga, pero se utiliza ahora el término logos. Logos es quien juzga. Esa palabra que hablé, dice Jesús. Y vamos a hacer un pequeño breviario de lo que el Señor ya nos ha enseñado en otras ocasiones, en algunos discipulados que hemos compartido, y vemos que la palabra logos o el término logos, este atributo logos, se refiere a nuestro Señor Jesús, por ejemplo, en Juan, en el Evangelio de Juan, habla del logos. Algunas traducciones simplemente lo traducen como palabra, verbo, acción, pero es logos, en realidad, el término o el atributo más acertado hacia la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué logos? Bueno, el logos implica no una simple palabra que se dice, sino una palabra que tiene poder porque tiene vida en sí misma, tiene la autoridad para generar vida, tiene autoridad porque es la sabiduría misma, no tiene inteligencia, es la inteligencia misma, no es simplemente una fuerza creadora, inactiva, impensante, impersonal, es una fuerza divina, precisamente, es el mismo que tiene su propia mente,
que tiene su pensamiento, que tiene identidad y que es nuestro Señor Jesús. Ese es el logos. Cuando queremos hacer una comparación, hay algunos teólogos que nos explican esta preciosa diferencia y nos dicen, si hablamos del logos, estaríamos refiriéndonos a toda la Biblia completa, la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin. Ese sería el logos. Y si pensamos, se acuerdan, por ejemplo, en el alefato, sea hebreo o griego, ¿sí? El abecedario o el alfabeto, eh, pensamos de el alfa y la omega, ¿no? O sea, la primera letra y la última, o el alef y el tab en hebreo, por ejemplo. Pero a veces pensamos en las dos letras y perdemos de vista todo el contenido que hay entre las dos letras. Y entre las dos letras, mis hermanos, hay muchas letras más. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes abren el Salmo 119, pueden ver que comienza con Aleph, que es la letra A en hebreo, y termina, los últimos 8 versículos, hasta el 176, termina con la letra Tab, que sería la última letra del alefato. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que en medio hay otras 20 letras que describen precisamente a la palabra. Y entonces vamos entendiendo a qué se refiere el logos. El logos es toda la palabra de Dios, desde el Aleph hasta la Tab, pero pasando por todas y cada una de las letras que describen o manifiestan de una manera diferente la misma palabra o el mismo logos, el mismo Dios, la misma persona, el mismo atributo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de remá también se traduce como palabra, pero generalmente, no siempre, se traduce en plural y dice palabras. ¿Por qué hablar de palabras o por qué hablar de otra palabra que es remá? Bueno, el término o el atributo remá se refiere a nuestro Señor Jesús, pero en una situación específica, mostrándose de una manera específica, en un tiempo también específica, dentro de una circunstancia específica, a una persona específica por una situación específica. Y entonces me van a decir, ¿todo es específico? Sí. Cuando se habla de rema, es una forma individualizada, de una manera especial. Cuando se habla del logos, acuérdense, es todo el contenido, desde la primera letra, Aleph, hasta la Tab, pero pasando por todas y cada una de esas letras. Ese es el logos. Todo, absolutamente todos los atributos que conforman el nombre de Dios. Pero cuando se habla de Rema, se referiría a un atributo específicamente del nombre de nuestro Señor Jesucristo, de una manera que se manifiesta a Él. Por ejemplo, santidad. Y entonces decimos, ok, la santidad de Dios. Otro atributo, el amor, por ejemplo, ok, el amor de Dios. Dios es amor, Dios es la santidad, Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordia, etcétera. Y entonces podemos pensar en sus infinitos atributos. No estamos diciendo que los atributos del nombre de Dios sean solamente 22, no, sino que todo el contenido de estos atributos o todos los atributos juntos son el nombre Logos. Sin embargo, tenemos Rema, cada uno de esos atributos de una manera individualizada, de una manera específica, es una manera también específica en la que Dios se manifiesta dentro de una circunstancia específica a ciertas personas en esas circunstancias o sucesos también específicos. Y entonces podemos ver, como dice Jesús, el que rechaza y no recibe mis palabras, o sea, todos los atributos que les estoy mostrando, las diversas maneras en que me manifiesto en sus vidas a través de mis atributos, tiene quien lo juzgue. Todo el logos, toda la palabra,
toda la Biblia que hablé, porque toda la Biblia es palabra de Dios. Ella, esa palabra, ¿sí? Refiriéndose a la persona, ese logos, los juzgará en el día postrero. ¿Por qué no se trata de letra, mis hermanos? Acuérdense que nuestro Señor Jesús nos dijo, mis palabras que son espíritu y son vida. Coman mis palabras, aliméntense de mis palabras que son espíritu y son vida, no la letra. No nos enfocamos en si se pronuncia o se escribe de una manera determinada. La fe, mis hermanos, es en su nombre, no en la pronunciación. Invocamos su nombre, no cómo se pronuncia o cómo se escribe y si está bien en un idioma o no. Dios nos llamó a conocerlo en el idioma que sea, mis hermanos. Dios nos llamó a conocerlo en las condiciones en que cada uno de nosotros estábamos. No todos somos hebreos. Y dice la palabra, ya no hay judío, no hay griego, no hay circunciso o incircunciso, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Todos son uno en Cristo Jesús. Y por eso nos pide precisamente conocerlo. A todos los que creen en su nombre les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. No pertenecer a una religión, ser llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el objetivo de conocerlo, mis hermanos? Pues darlo a conocer. Conocemos a nuestro Señor Jesús, Yeshua, a nuestro Señor, a nuestro Dios, lo reconocemos como nuestro Dios y lo proclamamos, lo anunciamos, testificamos, discipulamos a la gente en relación precisamente a su nombre. ¿Cuál es el objetivo? Que esa gente también lo conozca y entonces esa gente a su vez se convierta también en un testigo, porque para eso fuimos llamados. Somos testigos. ¿Testigos de qué? De Él, de que solamente Él es Dios. Solamente Yahvé dice, uno soy, no hay otro, y no daré mi gloria a ningún otro, solamente yo, y después de mí no hay nadie, absolutamente nadie. Un solo Dios, un solo Señor, un solo Adonai, un solo Elohim, etcétera, mis hermanos. Cada uno de esos preciosos atributos que serían Remá para tener ese nombre precioso que es Logos, podremos decir Jesús, Yeshua. Y si hablamos de Remá, estaríamos hablando de todos esos atributos que hemos mencionado, el Shaddai, el Ayón, el A, el Eloá, que son términos descriptivos de Elohim o derivaciones de Elohim, el Elayón, etcétera, mis hermanos, tantos y tantos términos que hemos compartido ahí con ustedes y que se encuentran prescritos, se encuentran ahí escritos, testificados y manifestados en su preciosa palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a buscarlo, mis hermanos, ir a Él. ¿Para qué? Para conocerlo. ¿Cuál es la finalidad? Adorarlo, glorificarlo y darlo a conocer. Ese es el único objetivo que tenemos en conocer el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso no rechazamos sus palabras, sus atributos, los recibimos sus atributos. ¿Para qué, mis hermanos? No es para o por el temor a ser juzgados, no, es para proclamarlo con la finalidad de que Él sea honrado y glorificado. Vamos a ver el contexto, vamos a Juan 12:44, que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, a partir del versículo 44, y vamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo se va centrando de una manera diferente, nos va dando esos atributos, nos va revelando de una manera paulatina. ¿Se acuerdan que hablábamos también en el discipulado del miércoles, cuando habla de esa creación? Es una manifestación o una palabra que va siendo un procedimiento, o sea, va creciendo, 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 creciendo. Es como cuando se hace una construcción, pues primero, si vamos a edificar una casa, un edificio, pues primero hacemos una excavación, luego ponemos los cimientos y luego vamos poniendo las traves, los muros, los castillos, las paredes, los techos, etcétera. Pero es un procedimiento que va creciendo.
hasta llegar a esa edificación completa. Y esa es la manera en la que nuestro Dios nos va santificando. No porque no sea perfecta su santificación, sino porque es tan perfecta que nos va llevando poco a poco en nuestra carne, mis hermanos, para llegar a la estatura, ¿se acuerdan? Del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cuándo se va a perfeccionar esta edificación que Él está realizando en nuestras vidas? En la vida eterna, mis hermanos. ¿Pero qué seguirá haciendo en la vida eterna? Pues nos seguirá manifestando más y más y más atributos de su nombre, o sea, palabra remá, para que nosotros tengamos todo ese concepto, el pleno conocimiento de quién es el Logos, todo el nombre de Dios. No lo vamos a tener aquí, mis hermanos, porque no nos va a alcanzar esta vida y tampoco nos va a alcanzar la eternidad, porque son infinitos. Pero observemos cómo nos va a ir dando ese pleno conocimiento de su precioso nombre, de quién es Él. Objetivo, adorarlo, glorificarlo y darlo a conocer a otros para que hagan exactamente lo mismo. ¿Qué dice Juan 12:44? Jesús dijo a gran voz, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Vean la fuerza de la palabra que tiene aquí de nuestro Señor Jesús, Yeshua, cómo se está revelando, mis hermanos. Cuando creemos en Jesús, no estamos creyendo en Jesús, estamos creyendo en el Padre. ¿Por qué? Pues pregúntense por qué, mis hermanos. Porque Jesús es el Padre, Jesús es Yahvé, Jesús es el yo soy, como lo comentábamos en Juan 1, queda muy clara la idea de quién es nuestro Señor. Dios es el verbo, o el verbo es Dios, o el logos es Dios, es el logos. Ahí acuérdense, se describe como el logos, todo completo, no nada más remá, no es solamente un atributo, no solamente es el Hijo de Dios, no, es el logos. Recuerda lo que decíamos hace ratito, el logos es todo, absolutamente todo el nombre. Remá es uno de sus atributos o cada uno de esos atributos. Entonces observemos, Jesús dijo a gran voz, el que cree en mí, no cree en mí. Pareciera una contradicción. El que está creyendo en mí no está creyendo en mí. Recuerda lo que te dije de Juan 1:12, sino está creyendo en el que me envió, el Padre. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos revela todos y cada uno de esos atributos. Si estás siguiendo los shorts que estamos mandando allí en YouTube o en TikTok, mis hermanos, estamos poniendo diario, ya desde hace algunos meses, estamos poniendo diario un atributo del nombre de nuestro Señor Jesús y ponemos una cita donde se manifiesta en el Antiguo Testamento y una cita donde se manifiesta su nombre o ese atributo a través de su nombre o su nombre a través de ese atributo en el Nuevo Testamento, mis hermanos. E indistintamente, Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan del mismo Dios, del mismo nombre o del mismo atributo y de la misma persona. El mismo Logos o el mismo Rema, que es nuestro Señor Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Ese es el Dios, ese es el nombre que predicamos. Y por eso, mis hermanos, nuestro Señor Jesús nos pide creer en Él. Vamos a ver qué nos dice Juan 17 del 1 al 13. Creo que también es muy claro con lo que nos está diciendo este versículo 44 de Juan 12. Fíjense, estas cosas habló Jesús. Vamos a poner atención en estas primeras palabras. Estas cosas habló. Entonces vamos a pensar en lo que habló. Y se habló, mis hermanos, está diciendo, acuérdate, primero está diciendo remá, o sea, está diciendo palabras, está expresando atributos, pero estas palabras habló. Cuando hablamos algo, mis hermanos, decimos varias palabras para expresar una idea, un pensamiento. Son varias palabras, pero esas palabras integran una idea completa. Entonces observa, estas cosas habló Jesús. Piensa en sus atributos. Estas remá habló Jesús. ¿Para qué? Para llegar a un logos. ¿Estamos comprendiendo? O sea, esas palabras que él fue mencionando conforman el logos, mi hermano. Entonces, no pierdan de vista lo que dice aquí esta primera parte del versículo
1 de Juan 17. Estas cosas, ¿sí? O estas palabras habló Jesús. Y levantando sus ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora. ¿Se acuerdan? Padre es uno de los atributos. La hora también lo hemos visto, o el tiempo es otro atributo en la que Jesús se manifiesta, mis hermanos. Y luego dice, glorifica, la gloria es otro atributo. A tu Hijo, el Hijo del Hombre, otro atributo, para que el Hijo te glorifique a ti. Otra vez el Padre. Piensen en Juan 1. El verbo estaba frente a Dios y Dios era el verbo era Dios. Recordemos eso. Dice, puesto que le diste potestad sobre toda carne para que dé vida, pero vida eterna. Y recordemos, aquí hay dos atributos, vida y además vida eterna, que es el conocimiento de Dios. A todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, versículo 3, fíjense, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Porque acuérdense que estamos viendo en el 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y vean en qué consiste la vida eterna, conocerlo a Él como el único Dios verdadero. Ahora, observemos qué más dice, verso 4, yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra. La obra, mis hermanos, es otro atributo también del nombre de nuestro Señor Jesús o Yeshua. Es otro de sus atributos. La obra es una sola. ¿Hay multiplicidad de obras que hizo Jesús? No, son varias actuaciones que realizó Jesús, pero hay unicidad, ¿se acuerdan? En su obra, porque su obra es una. La obra, no dice las obras, la obra que me encomendaste que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. ¿Cuál es la gloria que tenía Jesús antes de existir el mundo, mis hermanos? Pues que era Jesús, el Logos eterno, que Él es el Padre, que Él es Dios. Esa es la gloria que Él tenía. Recuerden Filipenses 2, 5 al 11. Se despoja de su divinidad y se encarna. Entonces se despoja de esa divinidad, no quiere decir que deje de ser Dios, sino más bien se encarna. ¿Para qué? Para ser como uno de nosotros, poder morir, resucitar y entonces regresarnos a ese propósito que Él tenía desde un principio, ser adorado y ser glorificado. Ahora, veamos en el verso 6, manifesté tu nombre. ¿Cuál es esa obra que nos dice en el versículo 4? Y que luego repite en el versículo 5, es glorificar. ¿Glorificar qué, mis hermanos? Vean el versículo 6, manifesté tu nombre. Entonces, ¿cuál es la gloria que está manifestando y cuál es la gloria que él tenía al principio? Pues el nombre. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Se dan cuenta? Ahora han conocido que todas estas cosas, o sea, tu logos, han guardado todo, acuérdense. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado las palabras, otra vez rema, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces observen cómo aquí también utiliza logos y rema. Les he dado las palabras que me dice, o sea, les he compartido los atributos que me diste, me he manifestado a ellos de diferentes maneras, de muchas maneras. Ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Juan 1:12 otra vez, mis hermanos. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero ahí está hablando de logos. En Juan 1 está hablando de logos. Vean el versículo 14. Se encarnó. Puso su morada entre nosotros. Continúo, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo. ¿A qué se está refiriendo, mis hermanos? ¿A su creación o se está refiriendo a lo que él tenía desde el principio?
Vean de qué está hablando, vean el contexto. Él no está hablando de la creación, mis hermanos. Aquí no nos dice, como en Juan 1, que Él creó todas las cosas. Aquí está hablando de su gloria, de su manifestación. Está hablando de cómo manifestó el nombre. Entonces, mis hermanos, ¿de qué está hablando aquí? Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Pues está hablando del nombre, está hablando de los atributos. Los atributos que yo tengo, dice Jesús, son los tuyos, Padre. Y Padre, todos los atributos que tú tienes son los míos, porque son los mismos. Vean lo que dice, he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. ¿En qué, mis hermanos? ¿De qué está hablando? Pues de los atributos, del nombre. No está hablando de personas. No dijo, les voy a presentar a todos los que han creído en mí, les voy a decir cuántos son mis discípulos, si son 12, si son 72, si son 120, si son 1000. No dice eso. Está hablando de las cosas que él habló, que es lo que ha manifestado, el nombre. Vean el versículo 6, el nombre. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, vamos a ver los versículos 11 y 12, fíjense, guárdalos en tu nombre. ¿A qué se está refiriendo Jesús en todo el contexto de lo que estamos viendo? Al nombre, el cual me has dado, el nombre que me has dado con todos y cada uno de sus atributos, para que sean uno como nosotros. No dice para que sean dos como tú y yo. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, o sea, estando aquí, yo los guardaba en el nombre. ¿Cuál? Dice, el que me has dado, el cual me has dado. Es el mismo nombre, sigue hablando del nombre. Los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que se cumpliera la escritura. Mis hermanos, ¿cómo somos guardados de pecar? ¿Cómo somos guardados de alejarnos de Él? En el nombre. Pero desafortunadamente brilla por su ausencia la predicación del nombre en el 99% de las congregaciones. Pero ahora voy a ti, verso 13, ahora voy a ti, o sea, regreso a ser yo. Y hablo, dice, estas cosas en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que habla Jesús? Sus atributos. Lo que está manifestando es su nombre. Acuérdate, verso 6. Acabé la obra, versículo 4. ¿Cuál es la obra? Manifesté el nombre. Todas estas cosas, todos estos atributos, todos estos remá o palabras, ¿se acuerdan? Para constituir uno solo, logos, el nombre. Habló estas cosas en el mundo. ¿Cuáles? Los atributos. ¿Para qué? Para que tengan mi gozo completo en sí mismos. ¿Cuál es el gozo de Jesús, mis hermanos? A lo mejor me dicen, pues su gozo es, no sé, salvarnos, su gozo es que lo alabemos, su gozo es que lo glorifiquemos. Te digo una cosa, va más allá de eso, mis hermanos. El gozo de Jesús es su nombre. Ve el contexto, está hablando del nombre. Para que tengan mi gozo completo. O sea, mi nombre completo, mis hermanos, en sí mismos. Por eso nos revela Remá cada uno de esos atributos para que tengamos el logos, su nombre completo, en nosotros mismos. No por nosotros. ¿Te acuerdas que te comenté? Él está formando su imagen en nosotros para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ese es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Eso es lo que Él está haciendo en todos y cada uno de nosotros. Está formándose en nosotros. Está poniendo su nombre, está perfeccionando su nombre en nosotros. ¿Para qué? Para adoración de Él, no para nosotros, no para que nos vaya bien. Cualquier circunstancia específica que suceda en nuestras vidas, mis hermanos, ¿para qué es? Para que Él sea adorado y glorificado.
Es el único propósito. Vamos al versículo 45. Mi Señor Jesús Remá el Logos revela todos y cada uno de los atributos de su nombre para que le confiese como mi Dios. ¿Para qué me revela Jesús su nombre? Para que yo lo confiese como Dios, mi hermano. Verso 45, fíjense, el que me ve al que me envió. Primero dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el Padre. Y luego dice, el que me ve al que me envió. O sea, no me están viendo a mí, están viendo al Padre. Más claro, mis hermanos, ni el agua, en serio. Vamos a ver qué dice Juan 10, 22 al 38. Fíjense, llegó entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo en el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo tienes en suspenso nuestra alma? Dinos claramente si tú eres el Cristo. Jesús les respondió, fíjense. ¿Qué están pidiendo ellos? Dinos si eres el Cristo. O sea, si eres Dios. Fíjense, Jesús les respondió, os los dije y no creéis. ¿Para qué les dice Jesús que Él es el Cristo? Para que crean, pero ellos no creyeron. Y todos decimos, ay, voy a creer. Te digo una cosa, mis hermanos, hay muchos cristianos que no creen que Él es el Cristo. Creen que es un Cristo o el Mesías simplemente, pero no entendemos lo que significa que Él sea el Cristo, el Mesías, o sea, el Señor, o sea, el Adonai del Antiguo Testamento, o sea, Yahvé, o sea, el Yo Soy. Nada más es el Cristo, o sea, Él con un artículo, no es Él, es Él de Elohim, mi hermano, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, es lo que no entendemos. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, en el nombre, o sea, dentro del nombre, porque el nombre está en mí, el que me dio, acuérdense de Juan 17, estas dan testimonio de mí. Esas obras, ¿cuáles obras? Pues los atributos de su nombre. Fíjate lo que dice, dan testimonio. Yo nunca he visto, mis hermanos, que una cosa dé testimonio de alguien, pero las personas sí dan testimonio de alguien, ¿verdad? Es que lo que hace esa persona, sí, pero lo importante es la persona, no lo que hace, mi hermano. Ahí está la persona. Sí, su actuación, todo lo que tú me digas. Pero si no hay persona, pues no hay actuación. Si no hay el sujeto, mi hermano, entonces ¿de quién estás hablando? ¿Y qué está haciendo? Me estoy explicando. Dan testimonio de mí. Esos atributos dan testimonio de quién soy yo, es lo que está diciendo Jesús. Pero vosotros, fíjate, no creéis. ¿Por qué? Y explica Jesús, observa, te lo voy a subrayar ahí, espero que lo alcances a ver o lo sigas ahí en tu Biblia. Porque no sois de mis ovejas. ¿Por qué no le creemos? Porque no somos sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo. O sea, nos da la oportunidad de conocerlo, nos da conocimiento de Él, nos revela quién es. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién está hablando? Jesús. No pierdas de vista eso. Y luego ve lo que dice. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Oh, primero dice mi mano y luego indistintamente dice la mano del Padre. Y luego ve lo que dice después. Yo y el Padre somos uno. ¿Estamos comprendiendo eso, mis hermanos? Yo y el Padre somos uno. Qué importante es esto, que vayamos entendiendo quién es Jesús, mis hermanos. Yo y el Padre somos uno. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas. ¿Me puedes recordar qué dice Juan 17, 11 y 12? El nombre que me has dado,
¿Qué es lo que recibe Jesús o qué es lo que tiene Jesús desde antes de la fundación del mundo? El nombre. ¿Qué es lo que recibe Jesús aquí carnalmente? Otra vez, el nombre, o sea, el nombre, el nombre. ¿Qué es lo que proclama, manifiesta, revela, expresa Jesús? El nombre. Es mayor que todas las cosas, el nombre. Y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Estamos comprendiendo. Yo y el Padre somos uno. Por eso, porque yo y el Padre somos uno. Por eso nadie las arrebata de mi mano, nadie las arrebata de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque yo y el Padre somos uno. Ve lo que hacen los judíos. Los judíos recogieron otra vez piedras para apedrearlo. Y decimos, ay, esos judíos, ¿cómo voy a creer que querían apedrear a Jesús? Mis hermanos, ¿en cuántas congregaciones cristianas quieren apedrear a los que dicen o decimos que Jesús es Dios? No, es que Jesús nada más es el Hijo. Nada más, mis hermanos. Pues y por eso lo querían matar, porque al decir que era el Hijo, acuérdate en Juan 8, al decir que era el Hijo, dice, te haces a ti mismo Dios. Recogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, muchas obras buenas del Padre os he mostrado. ¿Cuáles son las obras? Los atributos, muchos testimonios. Dice, mis palabras son las que dan testimonio de mí. Muchos atributos les he dado para manifestarme y crean que soy yo. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y le responden los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. O sea, no te apedreamos por lo que estás diciendo, te apedreamos porque eres un blasfemo. Observen cómo las obras son la manifestación del nombre, mis hermanos. No es lo que hace, sino manifestaciones de atributos de Él. Fíjate, sino por blasfemia, o sea, por lo que dijiste, porque tú siendo hombre te haces Dios. Lo que tú nos estás mostrando son atributos del nombre de Yahvé y estás diciendo que ese eres tú. Por blasfemo te matamos. ¿Estamos entendiendo? Véanlo, repásenlo, órenlo, medítenlo, mis hermanos. Rúmienlo. ¿Se acuerdan? Mastícalo, mastícalo. Acuérdate que Romanos 12:1 dice, tu culto tiene que ser racional. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije, ¿soy hijo de Dios? ¿Qué está diciendo Jesús? Pues no entienden nada. En vano tienen 40 años en la banca de una iglesia, congregándose. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, si no manifiesto los atributos del nombre de mi Padre, no me crean. Pero si los reflejo, si los manifiesto, si están viendo que yo soy la puerta, que yo soy Adonai, que yo soy el Señor, que yo soy la salvación, que yo soy la justicia, que yo soy santo, si están viendo eso, dice, aunque no me creáis a mí, cread por las obras, créanlo, para que conozcáis. Fíjense, vean el verso 38, para que conozcáis y sigáis conociendo. ¿Qué es lo que nos muestran todas esas obras o todos esos atributos? Fíjate, que el Padre está en mí y yo en el Padre. Fíjate lo que está diciendo el versículo 38. Todo lo que les estoy diciendo, dice Jesús, las diversas manifestaciones de los atributos que les muestro de Yahvé en mí, es para que crean que el Padre está en mí, porque yo estoy en el Padre. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Nuestro Señor Jesús, Remá Logos, nos sigue hablando. Vamos, fíjate, a estos versículos de Juan 17, 6 y 8 y vamos recordando
de lo que estamos hablando. Fíjense, manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Verso 6, manifesté tu nombre y han guardado tu palabra. Les manifiesto tu nombre y guardan esos atributos, remá. ¿Se dan cuenta? Porque les he dado las palabras, remá, que me diste y ellos las recibieron y entendieron. Cuando Jesús nos revela los atributos de su nombre, mis hermanos, fíjate, si los recibimos, entendemos que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste, porque tú y yo somos uno. El que cree en el Padre, no, el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el Padre. Y el que me ha visto a mí, no me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. ¿Estamos entendiendo? No te lo estoy diciendo yo, te estoy repitiendo los versículos que hemos estado comentando. Él revela los atributos de su nombre para que creamos en Él. Fíjate Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en la tiniebla. ¡Wow! Mi hermano, si tú crees en Jesús y le crees quién es Él, ya no vas a estar en tiniebla. ¿Cuál es la tiniebla? Pues no reconocer que Él es Dios, mi hermano. Así de sencillo. ¿Dónde dice todo esto? Bueno, ya te he comentado muchas citas, vamos a una más. Juan 10, Romanos 10, del 2 al 17. Es muy clara la palabra, fíjate. Les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no según su pleno conocimiento. Muchos que nos decimos cristianos, tenemos celo de Dios. Ah, sí, Dios, Dios, Dios. Pero no, dice, fíjate, no según su pleno conocimiento. O sea, como tú quieres, como tú lo interpretas, como tú lo manifiestas, pero no como lo dice la palabra. Como te han enseñado en tu iglesia, en tu congregación, en tu religión, pero no como dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Aquí lo dice, verso 2. Porque, fíjate, ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, o sea, no es la justificación de Dios ni la justicia de Dios, sino la que cada quien tiene. Y es bien lastimoso y bien triste ver que cada congregación, cada denominación, cada iglesia tiene su visión y su misión. Observa, porque seguimos las reglas del mundo. Cuando la única regla es la que debemos de seguir es la palabra de Dios, mi hermano. La única misión y la única visión de Dios es la misma, su propósito, que Él sea conocido para ser adorado y glorificado, que conozcamos su nombre. Por eso puso su nombre en la casa que le edificó Salomón, mi hermano. ¿Qué es lo que puso? Su nombre. Ve todo el Antiguo Testamento, ve Reyes, Crónicas, Samuel. Ve, observa. La casa que edificaste a mi nombre y pondré mi nombre para siempre. No dice simplemente estaré yo ahí. Mi nombre. Estamos entendiendo. No se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál es el fin, el propósito de todo? Cristo, la persona, Cristo el Señor. Dice Romanos 9, ¿te acuerdas? En el versículo 5, Cristo, el cual es Dios. No dice Cristo, el cual es un Dios chiquito o es el Hijo de Dios. Cristo, para justicia a todo el que cree. El que cree. Juan 1:12. En efecto, Moisés escribe de la justicia de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia de la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer descender a Cristo. ¿Para qué se sube al cielo?
para que Cristo baje, fíjense. ¿O quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué dice? Fíjate, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Otra vez la palabra, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? En tu boca y en tu corazón. No pierdas de vista ese logos, ese remá. Toda completa o remá, atributos específicos. No pierdas de vista eso. En tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que proclamamos. Si con tu boca confesaras a Jesús como Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, fíjate en qué consiste. Si con tu boca confiesas a Jesús como Adonai, porque la Biblia, si tú ves todo el Antiguo Testamento, dice que solamente hay un Señor. Si me dicen que Jesús es el Señor del Nuevo Testamento, entonces somos politeístas porque adoramos a dos señores diferentes, mis hermanos. Perdonen. Con el corazón se cree para justicia, con tu boca confiesas para salvación. No para salvación propia únicamente, sino para salvación de otros, porque estás confesando quién es Jesús, mi hermano. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos, escucha, el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. ¿Qué invocamos? Pues su nombre, mi hermano. ¿Dónde dice eso? En el versículo siguiente. Dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor, ¿cuál es el nombre? Jesús, Yeshua, será salvo. ¿Cómo pues invocarán el nombre, acuérdate, a aquel en quien no creyeron? Mi hermano, si tú crees que Jesús es Dios, proclámalo como Dios. ¿Cómo creerán en aquel de quien no oyeron? Tenemos que testificar y predicar quién es Él. ¿Cómo oirán sin haber quien proclame? ¿Qué proclamamos? Pues su nombre. ¿Cómo proclamarán si no son enviados? Ya fuimos enviados, mi hermano. Fíjate lo que dice, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Los atributos, remá, para tener el logos, el nombre. Pero no todos obedecieron. Ay, es que, ¿para qué predicar? Mi iglesia tiene otras necesidades, mi congregación tiene otras necesidades. Necesitan conocer quién sabe qué, porque hay muchos jóvenes, porque hay muchas mujeres, porque hay muchos esposos, porque hay muchos matrimonios, porque hay muchos incrédulos, mi hermano, y lo único que tenemos que predicar es su nombre. Pero no todos obedecieron, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién creyó a nuestra noticia? Así que la fe viene por lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Acuérdate, Rema, su logos. Fíjate cómo se menciona aquí indistintamente Rema, logos, mi hermano. Estamos hablando de diferentes atributos, pero es el mismo nombre. Diferentes atributos de su nombre, pero el mismo nombre. Jesús, Yeshua. Nuestro Señor Jesús, Rema Logos, al revelar su nombre, nos enseña que ha venido para que creamos en Él. Porque ese es su propósito, mi hermano. Verso 47 de Juan 12. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, acuérdate que es el versículo que estamos viendo, yo no lo juzgo. Porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. No nos va a juzgar Él. En ese sentido, yo no los juzgo, dice. No vine para juzgar, o sea, no vine para condenarlos. Así es esto, mis hermanos. Él vino para que creamos. No vino para decir, entonces váyanse al infierno. Mis hermanos, recordemos muchas partes en el Antiguo Testamento, de Deuteronomio, que nos dice,
Pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Escojan la bendición, por favor. Pero nosotros escogemos la maldición. Y nos dice, si tienen la bendición, pues están conmigo. Si tienen la maldición, están muertos. Si me tienen a mí, tienen luz. Y si no, están en tinieblas. Y nosotros escogemos las tinieblas. Y luego decimos, es que Dios nos castigó. No, mi hermano, te lo puso enfrente, en charola de plata. Pero nosotros escogemos lo que no nos conviene. Y le echamos la culpa a Él. O sea, por tu culpa, Señor. No asumimos nuestra responsabilidad. Juan 17, 14, 26. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Fíjate, les doy tus atributos, el nombre, lo revelo y el mundo que hace los aborrece. Mi hermano, esto sigue el día de hoy. Por eso no se predica el nombre. Hay carencia de predicación del nombre, mis hermanos. No hemos entendido esto. Es que yo ya prediqué acerca del nombre de Dios un año, mi hermano. Predica 100, a ver si te alcanza el tiempo. 100 años. A ver si te alcanza el tiempo. Y si te alcanza, pues gloria a Dios, qué bueno. Que Dios te siga permitiendo seguir predicando más años. Pero no cada 8 días, todos los días. Porque cada 8 días es fácil. Predícalo diario. Predícalo diario, mi hermano. Predica un atributo de su nombre diario. Nos dio su palabra, nos da su nombre, nos da sus atributos. El mundo nos aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué lo aborrecen? Pues porque no es de aquí, mi hermano. ¿Y qué hace su nombre? Nos da vida, nos lleva a la luz, nos saca de las tinieblas. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Pues estamos aquí. Él pide que seamos guardados. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo somos santificados o apartados? En su nombre, su palabra, sus atributos, porque su palabra es verdad. Verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son sus atributos. ¿Te estás dando cuenta? Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo, y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Estamos entendiendo. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. Mis hermanos, ¿por qué predicamos el nombre de Jesús? Para que crean en Jesús. ¿Te estás dando cuenta? Para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. No dos diferentes. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque si creen en mí, no creen en mí, sino en ti. ¿Se acuerdan? Y si me ven a mí, no me ven a mí, sino a ti. Yo les he dado la gloria, el nombre, acuérdate, que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Ese es el amor de Dios, conocerlo, creer en Él. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que contemplen mi gloria que me has dado. ¿Te acuerdas los versículos 11 y 12? ¿Qué es lo que recibió? El nombre. Porque me amaste antes de la fundación del mundo. Ese gozo que él tenía antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era? El nombre. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí. Y estos conocieron que tú me enviaste y les di a conocer, y fíjate otra vez, y daré a conocer tu nombre, por si tienes alguna duda de qué estamos hablando, fíjate, y daré a conocer tu nombre. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Me huele así como decimos, me huele a manada, ¿verdad? ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesús? No nosotros, ¿de qué está hablando Él? Y daré a conocer tu nombre. ¿Para qué? Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El amor con que me amaste. ¿Cuál es el amor? El nombre. Dios es amor, mi hermano. Sus atributos. Nuestro Señor Jesús. Rema, Logos,
vendrá en su parucía para juicio. Su parucía, esa venida final, no segunda porque no hay tercera o cuarta. Parucía es la venida final de Jesús, mis hermanos. Hechos 17, 30, 31. Pues bien, Dios, pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto fijó un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia por medio del varón que designó, presentando garantía a todos al resucitarlo de entre los muertos. El que juzga es ese varón. Pero hace ratito vimos que el que juzga es la palabra, sus palabras, porque sus palabras son remá. Acuérdate, está hablando de la misma persona. Remá, varón, varón de dolores, es un atributo del nombre de Jesús, Yeshua. Remá es otro atributo. Mesías es otro atributo. Cristo es otro atributo. En diferentes idiomas. Mesías, Cristo, hebreo, griego. Verso 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que hablé. ¡Wow! O sea, el varón, o sea, Jesús, o sea, Yeshua. Ella lo juzgará en el día postrero. ¿Para qué nos revela sus atributos? Para que le recibamos, mi hermano. Ese es el juicio para nosotros, que lo recibamos. ¿Para qué? Pues para que creamos en Él. Vamos a Hebreos 2, del 1 al 13, es bien claro, fíjate. A causa de esto mismo debemos más superabundantemente prestar atención a la revelación que hemos oído. ¿A qué prestamos atención? A la revelación, las palabras que hemos oído. No sea que en algún momento nos desviemos fuera de su voluntad. Porque si el pensamiento que Dios promulgó a través de sus mensajeros, fíjate qué es lo que promulga Dios, su pensamiento. ¿Quién es Él? Lo que Él piensa, sus atributos, su nombre, diversas maneras de manifestarse Él. Ese pensamiento probó ser firme para que así cada transgresión y desobediencia recibieran su justa retribución en medida completa. ¿Cómo escaparemos nosotros al juicio de Dios si tenemos en poco una revelación tan grande? Algunas traducciones dicen una salvación tan grande. Es que lo que nos está revelando, mis hermanos, es quién es Él, no que vino a salvarnos nada más. Él no se revela solamente como Salvador. Claro que es el Salvador, pero no se revela nada más así, porque también es Adonai, porque también es el Redentor, porque también es Yo Soy. Me estoy explicando. Una revelación tan grande, toda, logos, ¿te acuerdas? Todo de la A la Z, del alfa a la omega, del alef al tab, pero pasando por todas las letras del abecedario o del alefato, la cual recibimos al ser proclamada en primer lugar de los mismos labios del Señor. ¿Cómo recibimos esa revelación? Pues por sus palabras. ¿Te acuerdas que veíamos hace ratito y te dije, pon atención en lo primero que está diciendo Jesús? Las cosas que les dije, o sea, mis palabras, que son espíritu y son vida, en Juan 6, ¿se acuerdan? De los mismos labios del Señor. A nosotros nos fue confirmada por los que la escucharon directamente de su boca, los evangelistas, mis hermanos, apoyándola también con su propio testimonio, el único Dios verdadero, que es el Espíritu Santo, tanto con señales como con prodigios y diversas obras y dones distribuidos por el Espíritu Santo. Aquí está lo que te digo, conforme a su voluntad. Porque Dios nos sometió bajo autoridad de los ángeles la tierra habitada venidera, acerca de la cual estamos hablando. Mas en cambio, uno testificó solemnemente en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Uno, fíjate, ¿eh? O sea, Jesús en el Antiguo Testamento, confesando y predicando en este salmo. ¿Qué es el hombre para que lo tengas en mente, interesándote en él, o el Hijo del Hombre para que le tomes en consideración, poniendo tu mirada sobre él para honrarlo con tu presencia? Aunque por poco tiempo le hiciste algo menor que los ángeles,
de gloria y de honra le coronaste y le diste autoridad sobre las obras de las manos tuyas. Todo lo sometiste bajo los pies de Él. Está hablando de Jesús, mi hermano, Yeshua, porque el someter a Él las cosas en su totalidad, nada dejó sin someter a Él, mas ahora todavía no vemos sometidas a Él las cosas en su totalidad. Sin embargo, a aquel que por un poco de tiempo fue hecho menor que los ángeles, a Jesús, fíjate, sí podemos verle a causa de los padecimientos de la muerte, coronado de gloria y de honra, para que, por la gracia de Dios, en provecho de todo hombre, experimentara gustosamente la muerte. Está hablando de Jesús, si se están dando cuenta. Porque le era apropiado a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que para cumplir su propósito de conducir muchos hijos a su gloria, o sea, al conocimiento de Él, perfeccionada mediante los padecimientos de la muerte al autor de la salvación de ellos, porque no solo quien santifica, sino también quienes son santificados por Él, al haberse ofrecido Jesús a sí mismo como propiciación y expiación, de un mismo Padre proceden todos, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, observa, proclamaré, Salmo 22, ¿te acuerdas? Versículo 22, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia o la congregación te cantaré alabanzas. Y otra vez añade, yo estaré confiado en él. Y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Hijos. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Padre. Estamos comprendiendo. Vamos al verso 49, Juan 12. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que diga y lo que hable. Lo que dice Jesús, mis hermanos, es lo mismo que piensa y dice el Padre, porque es el Logos Remá. Fíjate lo que dice Lucas 10, 21-24. En aquella misma hora se regocijó sobremanera en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y las revelaste a niños. ¿Quiénes son los niños? Los que creen. ¿Has visto un bebé que tú lo paras en algún lugar y dices, aviéntate? Y el bebé se avienta. No le interesa qué hay alrededor, él se avienta. No mide si está alto, bajito, si está lloviendo o no, si está resbaloso. Tú dices, bríncale, y le brinca. Pero ya cuando está grande, mi hermano, y lo pones en un lugar, te dice, no, ¿qué tal si me caigo? Pero cuando es un bebé, cree, confía. Y nosotros así somos, cuando estamos chiquititos, sí creemos, pero luego ya decimos, ay, no, ¿cómo voy a creer que Jesús es Dios? Yo creo que no, como que no puede ser posible. Si la Biblia dice que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mi hermano, la Biblia no dice nada más que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice mucho más, porque son infinitos sus atributos. Sí, Padre, así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos aparte, dijo, bienaventurados los que ven las cosas que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver las cosas que vosotros veis y no las vieron, oír las cosas que vosotros oís y no las oyeron. ¿Cuáles son esas cosas, mis hermanos? Los atributos de su nombre. Muchos atributos. Muchos deseaban escuchar quién es Dios, pero no pudieron. Y toda la revelación que se nos da en Jesús y se les dio ahí a los apóstoles, a los discípulos, no lo recibió cualquier persona, mis hermanos, o cualquier rey. Segunda de Corintios 4, 3, 6. ¿Qué quiere Jesús? Que prediquemos esto, fíjate. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás,
cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, o sea, su nombre, quien es imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, mi hermano. ¿Te acuerdas de Colosenses 1 y capítulo 2? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, Adonai. A nosotros como esclavos vuestros por causa de Jesús, porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones. Fíjate esta última parte, mi hermano, y pon mucha atención. Fíjate, el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, ese es el Dios creador, el Adonai del Antiguo Testamento, el Yahvé, ese Dios que dijo, fíjate lo que dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es el que resplandece en tu corazón? Jesús el Cristo. O sea, ese Yahvé del Antiguo Testamento que dijo que resplandezca la luz, es Cristo, es Jesús, es Yeshua, sí, mi hermano. ¿Para qué? ¿Para qué resplandece en ti? Fíjate, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, en la faz, toda la manifestación, todo lo que se refleja de Jesús, su luz que sale de Él, su gloria, su nombre. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Vamos a la última parte, verso 50, Juan 12. ¿Para qué Jesús o Yeshua, Remá, Logos, revela los atributos de su nombre? Pues para que cumplamos su mandamiento, mi hermano. No es para que sepas mucho y te vuelvas un sabio. Sé que su mandamiento es vida eterna, ¿entiendes? Su mandamiento es vida eterna. Su mandamiento es que lo conozcan a Él. Ese es su mandamiento. Acuérdate de Juan 17:3, ¿en qué consiste la vida eterna? Por tanto, lo que yo hablo, tal como el Padre me ha dicho, así hablo. Mi hermano, lo que estamos hablando es lo que dice la palabra, no lo que pensamos o creemos. Es lo que dice la Biblia, aquí está. Eso es lo que estamos presentando. Juan 17:3-8. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía contigo, acuérdate ese nombre, antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre. Veamos de lo que está hablando, mi hermano. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste. ¿Te acuerdas, Remá? Ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿Para qué nos revela sus atributos? Para que creamos que Él es y cumplamos ese mandamiento de darlo a conocer. Primera de Juan 3:23. Este es su mandamiento. Observa, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este es el mandamiento. Lo estamos entendiendo. Conocerlo a Él. Este es el mandamiento, que creamos. Mi hermano, no es opción si quieres creer. ¿Estás entendiendo? Este es el mandamiento. Él quiere que creas en Él. Es un mandato. No es una sugerencia. Es que eso no dice aquí. Pues yo veo que sí. Te lo voy a proclamar. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice aquí, Primera de Juan 3:23. Y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento también. ¿En qué consiste ese amor? Si ves ahí las mismas cartas de Juan, sobre todo el capítulo 3 y el 4, entendemos que el mandamiento es dar a conocer su nombre. ¿Para qué? Pues para que lo amen y lo glorifiquen a Él. Así amo a mis hermanos, dándoles a conocer el nombre. Ese es el amor, la manifestación del nombre. Ese es el Juan 3:16.
nos manifestó su amor. ¿Para qué? Pues para que creamos en Él. ¿Cómo amamos a los hermanos? Les manifestamos el nombre. ¿Para qué? Pues para que crean en Él y creyendo en Él tengan vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Pues conocerlo, mi hermano. Conocerlo. ¿Estamos entendiendo? Cerramos con este versículo, primera de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Te acuerdas de Juan 17:4 y 6? El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué te dio el entendimiento? Fíjate, para que conozcamos al verdadero, Juan 17:3, conocer la vida eterna. Y estamos en el verdadero, 2 puntos y seguido. En su Hijo Jesucristo, el verdadero. Este es el verdadero Dios, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, o sea, el conocimiento de Dios. Más claro, mis hermanos, ni el agua, y no cualquier agua, agua pura, cristalina, que es Jesús mismo. Jesús, Remá, Logos. Ese es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre que predicamos para que Él sea adorado y glorificado. Estamos en el verdadero. Su mandamiento es que creamos en su nombre. Nuestra misión, visión, propósito, ser testigos de Él para que todos crean en Él. No en nosotros, no que nos sigan, que lo sigan a Él, a nuestro Maestro. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua, Remá, Logos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos. Ok, bueno, pues gracias a nuestro Señor Jesucristo en todo y por todo, que su nombre sea dado a conocer para que Él sea honrado y glorificado por siempre. Amén.